Esta última parte que vamos a ver que tiene que ver con administración de memoria y memoria virtual, que sería la clase de hoy y la clase de la próxima semana. Son solo esas dos clases. Luego vendría la PEP 3 y la última semana, que es la del 19 al 12, la dejamos para lo que sería por PA, casos especiales. Más allá del tipo de prueba que vayamos a dar, esa va a ser para casos especiales, pero como les había comentado a inicio de semestre, lo más importante del curso tiene que ver con proceso y tiene que ver con hebras. Eso es lo esencial del curso, lo que permite después entender cursos como sistemas distribuidos o si es que les interesa hacer esa área de investigación, perdón, lo que puede ser High Performance Computing, paralelismo. Tiene muchas de sus bases en todo esto que estuvimos viendo, sobre todo en hebras, cuando estaba hablando de concurrencia, de deadlock, los problemas que veíamos y la forma en que se solucionan. Eso es lo que abre realmente como el conocimiento hacia otras asignaturas de esta misma línea. Así que lo que vamos a ver ahora último, que tiene que ver con la administración de memoria, es algo que en realidad yo, por lo menos desde mi experiencia laboral, no ha sido tan aplicado para mí. ¿Sí? Creo que tiene que ver mucho más cuando estamos efectivamente trabajando en específico en eso. ¿Sí? Porque lo que estuvimos viendo de procesos, lo que estuvimos viendo de concurrencia de hebras, es mucho más general, lo podemos aplicar en distintas áreas, sobre todo cuando estamos automatizando procesos, cuando queremos mejorar procesos, tanto procesos como hebras son un compañero bastante fuerte para mejorar tiempos, para, bueno, reducir tiempos, digamos, para hacer que algo sea más eficiente, para usar mejor recursos de la máquina, cosas de ese tipo. Pero lo que es administración de memoria, recuerdo una vez que estábamos con un problema de memoria en unos modelos LLM y ahí como que algo se me vino a la cabeza respecto a esto que ya sabía de administración de memoria, pero como les digo en general, es más bien un conocimiento que se ha mantenido ahí como de estas cosas que uno dice, bueno, está interesante de saber, más que algo que sea efectivamente aplicado y por lo mismo es que simplemente le vamos a dar estas 2 semanas de clase y luego hacemos la PEP 3 y por lo tanto esa PEP 3 es mucho más conceptual. ¿Sí? No va a ser como la PEP 1 o la PEP 2, que son mucho más aplicadas, ¿cierto? La PEP 2 de hecho le hice que fuera mucho más aplicada como planteando problemas donde tenían que entender bien la materia más que explicar así como qué tipo de hebra es esta o qué se diferencia una hebra de kernel, por ejemplo, a una hebra de tipo usuario. Pues preferí no hacer preguntas de ese tipo, sino que algo que fuera mucho más aplicado. La PEP3 va a ser totalmente distinta. ¿Sí? Va a ser como explique tal sistema de administración, explique cómo se genera la memoria virtual en este caso, cosas de ese tipo. La PEP3 sí o sí, y dado que ya la universidad ya bajó el paro por parte de los estudiantes y se ha normalizado la situación, la PEP3 sí o sí va a ser en formato presencial. Ahí, bueno, cuando sea la semana de la prueba, que es el 12, les voy a confirmar bien el tema de la sala. Nosotros tenemos una sala asignada, pero como han pasado tantas cosas en la universidad, igual voy a consultar bien ahí como cuál es la sala que vamos a tener. Y una vez que le confirme la sala, igual la prueba va a ser de 7 a 9. No hay problema que nos podamos extender hasta las 9 y media, pero va a ser una prueba de 4 o 5 preguntas. Y como les digo, muy de materia. ¿Sí? No va a existir este punto como más aplicado. Vamos a empezar a hablar entonces de esta parte que tiene que ver con administración de memoria. Y lo dividimos en dos porque en realidad para entender memoria virtual, la virtualización de la memoria, en primera instancia sí o sí tenemos que entender los sistemas de administración de memoria, cómo el sistema finalmente gestiona la memoria, cuáles son los sistemas de particionamiento que existen, cómo esos sistemas de particionamiento dan pie a algoritmos, a técnicas para gestionar la memoria desde un punto de vista más bien lógico y cómo eso finalmente da pie a la virtualización de la memoria. ¿Sí? Básicamente cuando hablamos de la virtualización de la memoria nos referimos a cómo el sistema es capaz de utilizar la memoria secundaria como si fuera memoria primaria. ¿Sí? Por eso es una virtualización. ¿Sí? Realmente la memoria secundaria obviamente no tiene las mismas características de la memoria primaria y la gracia de la memoria entonces virtual es poder utilizar la memoria secundaria como si fuera memoria primaria, o por lo menos una parte de ella como si fuera memoria primaria. Que de todas maneras, ¿verdad? Entendemos que eso es así, se puede hacer. Recordar que cuando estábamos hablando de procesos y hablábamos sobre los estados de los procesos, en particular cuando estábamos pensando en los estados suspendidos, mencionábamos que eran procesos que se enviaban justamente desde memoria primaria hacia memoria secundaria, ¿verdad? Y viceversa, cuando los reactivábamos. Entonces, subentendemos que efectivamente hay un sector de la memoria secundaria que se puede utilizar como memoria primaria y ahora vamos entonces a hablar un poco más de eso también. Entonces, ¿cuál es la motivación finalmente de que existan estos sistemas de gestión de memoria? Es que sabemos que la memoria, de alguna u otra manera, se va a subdividir para poder acomodar múltiples procesos. ¿Cierto? Hablábamos mucho de eso cuando hablábamos de procesos.
sobre la necesidad de tener varios procesos almacenados en memoria. Entre más procesos tengamos, es mayor la chance de que tengamos un proceso en estado de listo y por lo tanto vamos a utilizar los recursos de nuestra máquina, principalmente memoria y CPU, de mejor forma. Siempre esto se va a encargar obviamente el sistema operativo, para nosotros esto pasa de manera totalmente transparente. Y entonces, dependiendo de las necesidades del sistema y las formas de entender la memoria desde un punto de vista lógico, vamos a tener distintas formas de poder hacer esta subdivisión de la memoria. Y entonces va a existir una fuerte interacción entre lo que va a ser la memoria principal y la memoria secundaria, y como ya les mencionaba, esto va a ser aún más claro y vamos a hablar mucho más de ello cuando estemos viendo memoria virtual como tal. Entonces hay algunos requisitos para esta gestión de memoria. Por una parte, que es bastante lógico, ¿verdad? Existe la reubicación, ¿sí? Básicamente cuando nosotros estamos programando, cuando ya levantamos nuestro programa y lo estamos ejecutando, es decir, cuando pasa a ser un proceso, no vamos a saber dónde va a recibir nuestro programa en tiempo de ejecución. Podemos dar algunos lineamientos al sistema operativo sobre dónde querríamos que estuviera eso, tal vez si utilizamos memoria compartida o cosas así, pero en general para nosotros también pasa de manera bastante transparente. Y hay que entender que mientras el proceso se está ejecutando, como ya vimos con el tema de los estados que les comentaba, este proceso va a ser intercambiado entre lo que es memoria principal y memoria secundaria, y obviamente una vez que vuelva desde memoria secundaria a memoria principal, no necesariamente se va a encontrar en el mismo sector, sino que se va a cargar en distintos sectores cada vez que sea necesario. Y por lo tanto, va a existir una traducción en cuanto a las direcciones, ¿sí? Porque vamos a entender que el sistema operativo va a entender estas direcciones de memoria desde un punto de vista lógico, pero obviamente eso se va a tener que traducir a una dirección física, una dirección real que existe en la memoria, ¿sí? Y ahí vamos a estar hablando entonces de cómo se permite aquello. Si ven la imagen acá, en cuanto a los requisitos de direccionamiento, ¿verdad? Para un proceso, entonces siempre vamos a tener nuestra parte del PCB, ¿sí? Vamos a tener un puntero que el sistema operativo va a saber que ahí está nuestro PCB, y vamos a tener el inicio de nuestro programa. Ese programa va a tener algunas instrucciones de salto, como condicionales, como ciclos, y además dentro del programa vamos a tener referencia a datos, y obviamente también vamos a tener una parte de la pila, ¿verdad? De nuestro programa. Y entendemos que las direcciones van a ir en un valor creciente desde el PCB hacia la pila, ¿sí? Y por lo tanto, esas direcciones que estamos viendo acá, donde va a recibir el programa, los datos y la pila, van a responder efectivamente a direcciones físicas, pero como ya les mencionaba, el sistema operativo va a entender estas direcciones desde un punto de vista lógico. Y ahí vamos a ver cómo se entiende cada una de estas direcciones y cómo se hace la traducción de esto. Algo muy importante también del requisito como de parte de la gestión de la memoria es la protección, ¿sí? De hecho, nos pasa, ¿verdad?, que cuando estamos programando, ejecutamos un programa y tal vez hacemos algo tan sencillo como pasarnos de los límites de una estructura como un vector, y finalmente el sistema nos dice como, mira, hay una violación de segmento, ¿cierto? Vamos a entender entonces por qué particularmente nos dice eso, como qué es un segmento, por qué se le llama así, por qué está haciendo una violación del segmento, y tiene que ver justamente con este tema de la protección. Cada proceso tiene que protegerse contra interferencias no deseadas por parte de otros procesos, ya sea que son intencionados o por error, como lo que les mencionaba cuando tratamos de acceder a esta posición I más 1, ¿verdad? Y ese I más 1 termina siendo un valor mayor que el índice máximo que tenga nuestro vector. ¿Cuál es el detalle de esto? Es que en tiempo de compilación no podemos saber si eso está siendo así o no, ¿sí? No hay forma de hacer que evaluemos los ciclos que hay internos o las instrucciones donde estemos accediendo a una posición de memoria y que sepamos que esa dirección no pertenece, y por lo tanto esto siempre va a ocurrir. La comprobación de esta protección va a ocurrir en tiempos de ejecución, y finalmente es el procesador quien aborta las referencias que no corresponden, ¿sí? Recordemos que el procesador puede interrumpir el proceso, y una de las razones para interrumpirlo entonces es justamente tratar de entrar en una dirección que no le corresponda a ese proceso. Como ya les mencionaba, entonces esto siempre va a ser comprobado por parte del hardware. El sistema operativo no puede anticipar cuántas y cuáles referencias de memoria del programa va a realizar y si es que estas son correctas o no, ¿sí? Y aquí lo que ocurre, aunque el sistema operativo pudiera anticipar estas referencias, sería demasiado costoso. Tendría que como que ejecutar el programa previamente antes de ejecutarlo para saber cuáles son todas estas direcciones a las que voy a acceder, lo cual no tiene mayor sentido, y por lo tanto siempre se van a comprobar en tiempo de ejecución. Finalmente es el hardware quien va a hacer estas comprobaciones y mediante sus propios, con sus capacidades, con sus propias funciones, va a ser el hardware quien puede abortar este proceso en caso de que sea necesario. De igual forma,
necesitamos tener la capacidad de poder compartir memoria, ¿sí? Es claro, ¿verdad? Que si yo tengo varios procesos que están ejecutando el mismo programa, entonces es mucho mejor que todos esos procesos puedan apuntar hacia ese programa y no tener cargado esa cantidad de programas por cada proceso, ¿sí? Si los procesos A, B y C están usando el programa X, entonces es mucho mejor que solamente esté cargado una vez ese programa X y que tanto A como B como C puedan acceder a esa dirección de memoria de X. Eh, por lógica, ¿cierto? Si no tendría que tener tres copias de X y obviamente estaría utilizando tres veces la cantidad de memoria, estaría finalmente subutilizando los recursos de la máquina o lo estaría utilizando de mala forma. Y por lo tanto tengo que permitir, dentro de uno de los requisitos de la gestión de la memoria entonces, es que se puedan compartir direcciones. Ya nosotros no hemos trabajado de esa forma, pero es efectivo que uno puede hacer sectores de memoria compartido como shared memory y uno deja punteros en distintos programas que se les permite apuntar hacia esa zona y cuando estamos pensando en procesos, principalmente tenemos la capacidad entonces de poder compartir información ahí, de hacer comunicación en caso de que sea necesario. Sí, sería otra forma de comunicarnos además de los pipes que estuvimos viendo en clases. Eso no implica, obviamente, que no haya que se pueda ver vista comprometida la protección. ¿Sí? Si después yo soy otro proceso y no tengo acceso a esa dirección de memoria, entonces igual se tiene que levantar una alerta, igual tengo que hacer una restricción en cuanto a quiénes sí pueden entrar y quiénes no pueden entrar. Y, como ya les mencionaba, va a haber una organización lógica. ¿Ya? En general los programas se organizan como módulos. Voy a tener un módulo de datos, un módulo de código, un módulo de estructura, entre otros módulos que yo pudiera encontrar. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia y por qué se hace de esta forma? Es porque los módulos se pueden compilar y modificar de manera independiente. Si es que alguna vez han trabajado con un Makefile, por ejemplo, y uno tiene bien hechos los módulos, la gracia es que si yo modifico uno de los módulos, no tengo que compilar todo el programa entero de nuevo, sino que solamente compilo los módulos que se hayan visto modificados desde la última vez que compilé, ¿no? Y además cada uno de estos módulos pueden tener sus propios grados de protección. Tal vez algunos de ellos sean solo para lectura, solo para ejecución, para lectura y ejecución. Ahí va a depender de lo que queramos hacer. Y desde un punto de vista del sistema, y de cómo el sistema operativo va a entender esta memoria desde un punto de vista lógico, hay dos técnicas que vamos a estar hablando que son las principales en cuanto a gestión de memoria y que nos van a permitir después hablar de memoria virtual, que son paginación y segmentación. ¿Sí? Por ahora solo las nombro, pero dentro de esta misma PPT más adelante voy a mencionarles y voy a hablarles como qué son estas técnicas, cómo se desarrollan y justamente cuando estemos viendo segmentación vamos a poder responder esta pregunta de por qué el sistema operativo me lanza un error de violación de segmento cuando tratamos como lo que les mencionaba anteriormente, de ingresar a una dirección de memoria que no nos corresponde cuando estamos en un vector y tratamos de pasar a esta dirección iésima que no era parte de los índices de ese vector. Y por otra parte, vamos a tener una organización física, ¿sí? Que no tiene nada que ver ya con la organización lógica. Sabemos que la memoria se organiza en niveles. Recordarán, en las primeras clases hablábamos de que hay una jerarquía de la memoria. Y entre más arriba estoy en esta jerarquía, en la memoria, en esta pirámide de jerarquía, sabemos que tenemos menor memoria, ¿cierto? Y ahí hablábamos que los registros y la caché, por ejemplo, tienen menos memoria respecto a la RAM, respecto al disco duro, pero tienen un acceso mucho más rápido. Y los niveles inferiores son todo lo contrario, tengo mucha más capacidad, pero los accesos son mucho más lentos, ¿cierto? Entonces yo veo que los registros son lo primero, son lo más rápido, pero tienen muy poca memoria, luego viene la caché, luego la RAM, luego la memoria secundaria o disco, y después ya tiene que ver con los dispositivos, ¿verdad?, de almacenamiento externo. Con eso no nos vamos a meter tanto porque en realidad como no son parte del hardware esencial del equipo, no hablamos tanto de eso. Y una de las grandes tareas que tiene el sistema operativo es justamente mover instrucciones y datos entre niveles, ¿cierto? Finalmente el sistema operativo quien dice como, esto, no sé, que antiguamente no estaba en caché, ahora sí va a estar porque por las políticas que estamos utilizando, entonces todos estos datos, todas estas instrucciones deberían quedar en caché, ¿cierto? Porque van a ser utilizadas más recientemente. Y de igual forma los va a estar borrando. También es el sistema operativo finalmente quien se encarga de mover los procesos que estén en memoria principal a memoria secundaria en caso de que sea necesario. Y de igual forma va a ser el que va a traer los procesos desde memoria secundaria a memoria principal. ¿Sí? Y esto es esencial para una buena gestión de memoria en un sistema multiprogramado. Ya hablamos de alguna otra manera, ¿verdad?, de esto, como les mencionaba cuando veíamos procesos. Por eso existe el estado suspendido, ¿sí? Porque es esencial que yo pueda ir moviendo esto y pueda ir utilizando sobre todo la memoria principal de la mejor forma posible.
Dado entonces que el sistema operativo va a tener una gestión de la memoria desde un punto de vista lógico, vamos a entender que existe un particionamiento de la memoria. Sí, pero este particionamiento es desde el punto de vista lógico, no tiene que ver con algo físico. No es que la memoria efectivamente se esté particionando, la memoria son simplemente, ¿verdad?, direcciones. Y desde un punto de vista lógico, entonces vamos a entender una forma de poder hacer este particionamiento. Entonces la gracia, una de las principales operaciones de la gestión de la memoria es traer procesos a memoria principal para que puedan ser ejecutados, ¿cierto? Pasan desde este estado de nuevo y eventualmente van a estar en este estado de listo. Eso quiere decir que ya están cargados justamente en memoria principal y ahí los puedo empezar a ejecutar. En la mayoría de los sistemas modernos, ¿ya? Yo diría que todos, pero debe haber algún sistema por ahí que tal vez no cumple necesariamente con estos requisitos, por eso decimos en casi todos los modernos, pero si pensamos en los sistemas operativos principales, por lo menos de un computador, como podrían ser Linux, iOS y Windows, usan estos sistemas de particionamiento de memoria. Y aquí no estoy 100% seguro, pero me imagino que también los sistemas operativos de celular deben utilizar un sistema bastante similar. Lo importante entonces es que esto implica el uso de técnicas de memoria virtual, ¿sí? Y la memoria virtual, como ya les comentaba, se basa en técnicas de paginación y segmentación. Pero para poder entender paginación y segmentación desde un punto de vista normal, ni siquiera desde el punto de vista de la memoria virtual, sino que de la memoria en general, hay que entender que hay técnicas de particionamiento. Hay técnicas que se llaman de particionamiento fijo y otras que son de particionamiento dinámico. Vamos a hablar de esto más adelante, pero el particionamiento fijo nos va a dar pie a lo que es paginación, el particionamiento dinámico nos va a dar pie a lo que es segmentación. Y una vez que entendemos el particionamiento fijo y el dinámico, con sus propias características, sus propias ventajas y desventajas, podemos entender paginación y segmentación. Y una vez que entendemos eso, podemos entender memoria virtual. Y una vez que estemos viendo memoria virtual, vamos a entender que, dado que hay ventajas y desventajas, tanto en paginación como segmentación, lo que se utiliza modernamente, lo que podemos ver en un sistema operativo moderno actual, es que se utiliza lo que es una segmentación paginada. ¿Sí? O sea, hay una combinación entre estas dos técnicas sobre cómo vamos a hacer la gestión de la memoria. Pero, y esto es una confusión que mucha gente tiene, cuando hablamos de paginación y de segmentación, no necesariamente estamos hablando de memoria virtual. ¿Bien? Eso es lo importante. Siempre hay que entender, y como les digo, esto es un error bien típico, uno puede encontrar inclusive material que dice como, si se está hablando de paginación o segmentación es memoria virtual sí o sí, y no. ¿Sí? Estas son simplemente técnicas de particionamiento de la memoria que dan pie a lo que es memoria virtual. En memoria virtual efectivamente se utiliza paginación, también se utiliza segmentación, como ya les comentaba, se utiliza esta segmentación paginada, pero podemos hablar de paginación o de segmentación sin necesidad de estar hablando de memoria virtual. Entonces partamos obviamente desde lo que es el particionamiento fijo. Si estamos utilizando un particionamiento fijo, entonces, tal como lo indica su nombre, la memoria va a quedar dividida en trozos fijos. ¿Sí? Por eso se llama particionamiento justamente fijo. Entonces, cuando estamos utilizando este particionamiento fijo, vamos a repartir la memoria en regiones con límites que están muy bien definidos, ¿no? Y para esto, entonces, para entender el particionamiento fijo, vamos a analizar qué pasa en cuanto al tamaño de las particiones y cómo vamos a ir ubicando los procesos en esas particiones. Entonces noten, cuando yo tengo particionamiento fijo, lo primero que tengo que analizar es cuál va a ser el tamaño de la partición. Porque si bien van a ser particionamientos fijos, yo puedo tener particiones que son de distinto tamaño o particiones que son de igual tamaño, ¿ya? Entonces, indiferente de cuál sea el tipo de particionamiento que yo voy a utilizar, es decir, fijo con distintos tamaños o fijo con igual tamaño, un programa, un proceso que se esté cargando, siempre se va a poder cargar si es que su tamaño como proceso es menor o igual al tamaño de la partición. Eso es lo que nos está diciendo el particionamiento fijo. Entonces noten que aquí en la imagen que tenemos, en esta tabla, ¿verdad?, que vemos a la izquierda, que sería una RAM que se está dividiendo con particionamiento fijo de igual tamaño, donde todos sus sectores son de 8 megabytes, entonces a lo más podría cargar un proceso de 8 megabytes, justamente, ¿verdad?, bajo esto que estamos diciendo. A lo más puedo cargar un proceso de 8 megabytes. Eso es muy limitante, ¿sí? Obviamente. No podría utilizar esta memoria, que si bien es de 8 y 6, 32, 48, de 64, ¿verdad? Si obviamos el sector donde está el sistema operativo, igual nos están quedando 56 megabytes libres y aún así estoy limitando a que el proceso más grande que puedo cargar es de 8 megabytes.
Entonces, una alternativa que tenemos a eso es hacer particionamiento igual fijo, pero de distintos tamaños, donde igual voy a tener un sector que va a ser para el sistema operativo. Recordemos que el sistema operativo siempre va a estar cargado en memoria. Y luego voy a tener distintos sectores, ¿verdad? Donde ahora tengo un sector que es de 2 megabytes, uno de 4, uno de 6, dos de 8, uno de 12 y uno de 16. ¿Sí? Ahí por lo menos estoy entonces permitiendo que el proceso más grande que yo pueda cargar en memoria sea efectivamente de 16 megabytes. ¿Sí? Esa es como... Vemos que hay limitantes de todas maneras entonces en este tema de los particionamientos. Tal y como se menciona acá, si es que yo no tengo procesos que estén listos para la ejecución de memoria, entonces yo puedo intercambiar procesos desde memoria principal a secundaria y cargar un proceso en estado de listo. Eso es lo que entendemos, ¿verdad?, por el tema de cómo el sistema operativo, con el tema de los estados de los procesos, permite utilizar los recursos de la mejor forma posible. Ahora, ¿cuál es la mayor limitante, además de este tema de que ahora tengo un límite, ¿verdad?, en cuanto a cuál es el proceso más grande que puedo cargar? Es lo que denominamos la fragmentación interna. Esa es la mayor limitante y el mayor problema que tiene el particionamiento fijo. La fragmentación interna es el resultado de la diferencia que existe entre el tamaño del proceso y el tamaño de la partición que tenemos. Si consideramos una partición de igual tamaño, yo digamos que empieza a llegar una ráfaga de procesos que son de 2 megabytes, por ejemplo. Noten que yo usaría el primer sector entonces de 8 megabytes para el proceso que es de 2 megabytes y por lo tanto voy a tener una fragmentación interna de 6 megabytes. Luego, no puedo usar esos 6 megabytes, ¿sí? Porque el particionamiento fijo me dice todo ese sector es del proceso, indiferente si es que yo estoy utilizando todo ese sector de memoria o no. ¿No? Esa es la gran limitante que tiene. Y por lo tanto, esta fragmentación interna entendemos que son recursos que están siendo subutilizados por parte del sistema. Entonces, como que uno diría, bueno, lo mejor que podría hacer entonces serían particiones de distinto tamaño. Y sí, efectivamente, con eso seguramente voy a bajar la fragmentación interna. Veamos el mismo escenario donde está llegando una ráfaga de procesos de 2 megabytes. Y claro, en el primer sector, ¿verdad? Voy a tener utilizado exactamente los 2 megabytes, maravilloso, ahí no hay fragmentación interna. Luego voy a tener una fragmentación interna de 2 megabytes, luego de 4, después 2 de 6, y noten que para los tamaños más grandes la fragmentación interna va a ser aún mayor. Va a ser de 10 megabytes en el caso de este sector de 12, y después va a ser de 14 megabytes para este sector de 16. ¿Sí? Entonces tampoco es como que por el hecho de utilizar particiones de distinto tamaño, yo estoy solucionando este problema de la fragmentación interna. Por lo tanto, la fragmentación interna es un problema, efectivamente, para el particionamiento fijo. Y más adelante, cuando entendamos paginación, vamos a ver cómo esa fragmentación interna, particularmente en paginación, se reduce bastante, como con unas técnicas no tan complejas, pero sí bastante cleares. Entonces, algo importante, ¿verdad? Para buscar minimizar esta fragmentación interna es cómo yo voy a ir ubicando los procesos que vayan llegando. Si tengo particiones de igual tamaño, entonces da igual, es trivial la ubicación del proceso porque siempre se va a generar exactamente la misma fragmentación interna. Si hay, por lo tanto, el algoritmo de ubicación es simplemente cuál es el primer sector de memoria que esté disponible. Pero, obviamente, cuando la partición tiene tamaños variables, entonces la forma más sencilla es utilizar distintas colas, como podemos ver acá. ¿Ya? Voy a tener distintas colas por cada una de las particiones y voy a ir dejando entonces en esta cola los procesos que mejor quepan en esa partición, es decir, los que minimizan al máximo la fragmentación interna. Si yo utilizo distintas colas, entonces el gran problema que puedo tener es que igual podría llegar a subutilizar la memoria. Noten que, bajo este mismo escenario que les decía antes, si utilizo distintas colas, entonces todos los procesos de 2 megabytes llegarían a esta primera cola y tendrían que esperar que todos los procesos que se han ido cargando, ¿verdad?, terminen y ahí recién lo voy a poder cargar de nuevo en memoria o tal vez cuando alguno de ellos se bloquee, pero igual estaría subutilizando todo el resto de la memoria. Y si llegan todos a la misma cola, bueno, igual el problema que voy a tener es que si bien ahora no voy a estar utilizando la memoria en su totalidad, sí voy a tener igual este problema de que voy a tener muchos sectores con una fragmentación interna muy grande. ¿Sí? Así que ninguno de ellos definitivamente tiene como... ninguno de ellos es la solución final, como ya les comento. Van a haber algunos problemas tanto si estoy utilizando particiones de igual o distinto tamaño y de igual forma van a haber problemas en cuanto al algoritmo de ubicación, tanto si estoy utilizando una única cola para estos nuevos procesos que lleguen o si estoy utilizando colas distintas. ¿Hasta ahí alguna duda, algo que no les quede claro? Seguimos entonces.
Y en contraparte, entonces, tenemos lo que es el particionamiento dinámico, ¿ya? Que obviamente es totalmente lo contrario a este particionamiento fijo. Ahora las particiones van a ser de longitud y un número variable, ¿sí? O sea, ya no estoy pensando en dividir la memoria en estas particiones fijas, sino que voy a entender la memoria como un gran sector, el cual voy a ir dividiendo y utilizando en virtud de las necesidades de cada uno de estos procesos, ¿sí? Entonces, cada vez que llega un nuevo proceso a memoria principal, se le va a asignar la cantidad de memoria que está solicitando ese proceso. Ahí uno diría como, bueno, sí, es más lógico, ¿cierto? Dado que estoy con este problema de la fragmentación interna, aquí pareciera que no voy a subutilizar memoria, está todo bien. De hecho, miren, fijémonos en la figura aquí de la derecha. Parte, ¿verdad?, la memoria con estos 56 megabytes libres. En el sistema operativo sabemos que va a estar siempre, así que lo ignoramos, pero vamos a tener 56 megabytes libres. Va a llegar un proceso 1 que es de 20 megabytes, perfecto. Luego llega un proceso 2 que es de 14 megabytes, ningún problema. Nos sigue quedando memoria. Y después llega este proceso 3 que es de 18 megabytes, todo bien. Y nos queda un sector de 4 megabytes libres. Noten lo que pasa en el punto E, donde el proceso 2 finalizó y dejó entonces libre estos 14 megabytes. Pero noten, el gran detalle que tiene el particionamiento dinámico es que estos 14 megabytes que quedaron acá no están continuos con los otros 4 megabytes que podemos ver al final, ¿ya? Y por lo tanto, si bien tengo 18 megabytes libres, no tengo efectivamente la capacidad de poder cargar un proceso de 18 megabytes, porque no los puedo cargar en esta memoria continua, ¿cierto? No puedo cargar en un sector 14 y en otro sector 4. En la teoría yo sé que entendemos que sí se podría, pero por lo menos solamente pensando en el particionamiento dinámico no se permite, ¿sí? La técnica nos dice que no se puede hacer eso, y por lo tanto, noten que cuando llega este proceso 4 que es de 8 megabytes, se carga efectivamente en este sector de 14. Luego finaliza el proceso 1, después llega un nuevo proceso 2 y se carga entonces en este sector de memoria. Y para ese punto H de la imagen tengo 16 megabytes libres, ¿verdad? Pero que están en tres sectores de memoria distintos. Tengo un sector de 6 megabytes, otro sector de 6 megabytes y otro sector de 4 megabytes. Efectivamente tengo 16 megabytes libres, pero el proceso más grande que podría almacenar bajo este particionamiento dinámico sería de 6 megabytes. Este problema entonces que está pasando acá se le conoce como fragmentación externa, ¿sí? Totalmente a la fragmentación interna entonces que veíamos con el particionamiento fijo, ahora tengo esta fragmentación externa que se está generando con el particionamiento dinámico, ¿sí? Entonces esta fragmentación externa es el resultado de los distintos trozos que van quedando sin utilizar y que van quedando en memoria, pero como no están continuos no me permiten cargar un proceso del tamaño total de la memoria libre. Si es que utilizaron sistemas más antiguos, en los sistemas modernos yo por lo menos no he visto que esto pase, pero si utilizaron tal vez Windows 98 o Windows 2000, recordarán que algo que era súper necesario de hacer, cuando uno empezaba a ver que el computador estaba como medio lento y fallando, había un proceso en que uno veía como las propiedades del disco duro y le decía como desfragmentar disco, ¿ya? Cuando estamos mencionando que se va a desfragmentar el disco, justamente lo que estamos haciendo es eliminar la fragmentación que está ocurriendo. Esta fragmentación que les estoy mencionando, voy a borrar entonces, o no la borro, pero voy a hacer un movimiento eh, dentro de los procesos, dentro de los programas, de los archivos que haya ido cargando en memoria secundaria para que esta fragmentación externa sea la menor posible, ¿sí? Por eso era necesario entonces desfragmentar el disco, era básicamente mover todos los datos que yo estaba manejando en disco hacia sectores y hacer cosas lógicas para que eventualmente toda la memoria que tuviera libre quedara continua. ¿Sí, Rodrigo? Profe, yo me acuerdo haber hecho eso, pero me saltó una duda, porque si cuando, eso uno, me acuerdo, cuando el chico lo pasaba porque el computador se iba poniendo más lento, entonces yo tengo que asumir que en este caso Windows, cuando pasaba eso, el Windows, la memoria la iba guardando y quedaba como, o sea, entre que uno iniciaba sesión y cerraba sesión, o sea, encendía el computador y apagaba el computador, esas memorias quedaban asignadas, a pesar de que uno no tuviera el computador encendido, para que funcionara de esa forma. Pero es disco, por eso. La RAM no, porque la RAM siempre es volátil. ¿Sí? La RAM, yo cada vez que prendo y apago el computador, la RAM parte desde cero y se carga Claro, simplemente en el sistema operativo. entendía No, eso. claro, esto es pensando en disco. ¿Y por qué es Ah, importante hacer perfecto. eso? Que después lo vamos a ver ahora más adelante cuando veamos memoria virtual. Porque finalmente como yo estoy virtualizando la memoria, voy a utilizar una parte del disco
como memoria RAM, ¿sí? Hay dos cosas que uno como que le podían pasar mucho cuando utilizaba un computador, tal vez de muchas menores características, obviamente, ¿cierto? Esas cosas también pasaban porque los discos duros de esa época eran de ¿cuánto? 1 o 2 gigas, ¿cierto? No mucho más que eso. Y las RAM eran de 32, de 64. Sí, yo me acuerdo de haber ocupado computadores con esa cantidad de memoria. Entonces teníamos esa limitante y la memoria virtual era muy importante en esa época. Dado que uno tenía tan poca RAM, se utilizaba mucho el disco para poder cargar procesos, para poder hacer cosas. Me imagino que si es que tuviste que desfragmentar disco alguna vez, también alguna vez te salió este mensaje de como un fallo en memoria virtual o como poca memoria Mm, virtual, ¿cierto? sí, Inclusive me como el acuerdo. sistema operativo mandaba un mensaje de como, mira, te queda muy poco espacio libre en disco y eso va a ser un problema. ¿Sí? Te decía como espacio insuficiente para memoria virtual. ¿Qué Profe, tiene que ver con eso? y, y Dime. eso también tenía que ver con la tecnología del disco, al ser de estos discos con aguja, que ahora ya son discos SSD, Pero igual aún cambió un poco. existen, no todos los discos actualmente son sólidos. Más que la tecnología de uso, como era el disco efectivamente desde un punto de vista físico, tiene que ver como con estas técnicas que se utilizaban para poder hacer que la máquina corriera de la mejor forma. Sí. Seguramente, de todas maneras, la tecnología ha avanzado, los discos de ahora en general son más rápidos, como tú dices, hay discos sólidos, ¿verdad? Que son mucho más veloces que los discos antiguos. Pero principalmente, desde mi punto de vista de lo que estamos viendo ahora, tiene que ver mucho más con la capacidad de la memoria más que como sus capacidades físicas. Bueno, lo importante, como Perfecto. para cerrar Gracias, esa profe. idea, no, gracias a ti por el comentario, aporta mucho para ir entendiendo esta idea. Como les digo, entonces era necesario, tal y como mencionaba Rodrigo, yo también lo hice varias veces, uno desfragmentar el disco, y si es que vieron alguna vez, o si es que encuentro rápidamente para mostrarles cómo era la imagen que salía. Denme 2 segundos. La gracia era que cuando uno ponía esto de desfragmentar el disco, salía como estaba aquí. Muy antigua la imagen. Noten. Em, Esto, básicamente. ¿Ya? Noten que aquí, ¿verdad? Donde les estoy señalando, hay sectores azules de memoria, verdes y blancos. ¿Ya? Aquí entonces me dicen, miren, estos archivos están fragmentados, este es el espacio que tenemos libre, estos son archivos que no se pueden mover y estos son archivos que están como continuos, ¿cierto? Entonces podemos ver que todo lo que está rojo, antes de, ¿verdad? Dice como uso estimado del disco antes de la desfragmentación y cómo va a quedar después de la fragmentación. Es no tan claro, pero claro, de todas maneras, podemos ver que los sectores blancos de memoria, que finalmente es lo que necesitamos, van a quedar continuos. Sí, esto, como les digo, pensando en disco. ¿Ya? Y obviamente ahí habrán razones de por qué algunos de estos archivos se pueden mover, otros no se pueden mover, por qué los voy a dejar en ciertos sectores. Y de igual forma, lo que está logrando hacer con esto es dejar archivos en memoria continua y es más rápido también, después vamos a entender por qué, es más rápido tener los datos en memoria continua. ¿Sí? Si lo piensan desde el punto de vista de la caché, por ejemplo, es mucho mejor tener esos datos en memoria continua, cosa que cuando yo esté trayendo datos desde el disco hacia memoria primaria, perdón, o a caché, también va a ser más fácil que cargue todo un sector y que efectivamente los siguientes datos que encuentre sean del mismo programa. ¿Sí? Esa era una de las grandes gracias que tenía y además podemos ver entonces cómo estos sectores de memoria que están vacíos, que son los blancos, ¿verdad? No todos, no es que toda la memoria va a quedar continua como en la libertad que tienen, pero efectivamente era algo que uno tenía que hacer mucho. ¿Sí? Y uno veía entonces cómo finalmente el sistema está diciendo como, mira, todo esto está fragmentado. ¿Sí? Y es justamente esto que les estoy mencionando respecto a esta fragmentación entonces externa que se iba generando también en el disco por la forma en que se iban guardando los archivos. Hoy por hoy, claro, no vamos a tener tanto ese problema, porque ahí, bueno, si vieron bien la imagen, era un disco como de 30 gigabytes aproximadamente, tal vez harto para la época, pero ahora tenemos discos de terabytes, ¿cierto? 1 terabyte de memoria. Entonces, uno, es bastante difícil de llenar, y dos, dado que es muy difícil de llenar, entonces todo el sector de memoria libre que uno tiene igual va a ser grande. Como la cantidad de memoria continua libre que voy a tener va a ser bastante alta. Yo hace años que no desfragmento un disco, como que eso pasó a ser un problema más de este hardware antiguo. ¿Sí? Pero era algo entonces que se tenía que hacer y que tiene que ver mucho entonces con esta idea. Volviendo entonces,
gran problema entonces de particionamiento dinámico es justamente esta fragmentación externa que termina siendo, ¿verdad?, este resultado de los trozos de memoria que no se utilizan pero que no están continuos en memoria y por lo tanto, entonces aquí podría cargar procesos, como ya les mencionaba, como máximo de 6 megabytes. En cuanto a los algoritmos de ubicación, ahora con el particionamiento dinámico, toma un peso bastante relevante, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, yo puedo utilizar compactación, ¿cierto? Por eso estábamos hablando de eso, como solución, y efectivamente en algún momento se hacía. Pero es costoso y esto es lento, ¿sí? Sí, Rodrigo ahí recordará que uno se demoraba horas en hacer la desfragmentación. No era como un proceso que uno decía, ¿cómo vas a desfragmentar? Pasan 5 minutos y listo, y seguimos usando la máquina. Uno de repente lo dejaba toda la noche y uno despertaba y iba, no sé, 80%, 70%, dependiendo de qué tan grave era la fragmentación que tenía. ¿Sí? Era un proceso muy, muy, pero muy lento de hacer. Entonces, como es lento, y aquí obviamente estamos pensando en la memoria principal, yo no puedo estar desfragmentando cada vez que estoy cargando nuevos procesos o haciendo algo en memoria principal. ¿Sí? La necesito como muy activa, como muy disponible. Por lo tanto, la compactación es una solución efectiva, sí, pero es muy lenta, es muy costosa. Entonces, en vez de ir compactando la memoria cada vez que yo voy cargando un nuevo proceso o me doy cuenta de que está pasando algo en el sistema en cuanto a la memoria que tengo libre, lo mejor que puedo hacer es utilizar buenos algoritmos eh, de ubicación. ¿Sí? Eso es lo mejor que puedo hacer, utilizar un buen algoritmo de ubicación. Entonces, en lugar de compactar, voy a utilizar buenos algoritmos de ubicación que busquen bajar al máximo esta fragmentación externa. Y hay tres algoritmos que se consideran: el best fit, el first fit y el next fit. ¿Sí? Básicamente el mejor ajuste, el primer ajuste y el siguiente ajuste. Entonces, noten aquí la imagen de la derecha con el que vamos a ir explicando cada uno de estos algoritmos. Tengo de la memoria, ¿verdad? Aquí en el sector de la izquierda de la imagen donde dice antes. Entonces esa es mi memoria, ¿verdad? Sabemos cuál fue el último bloque asignado y sabemos de cuántos son estos tamaños de memoria que están libres. Y yo quiero asignar entonces un proceso que va a ser de 16 megabytes. ¿Ya? Y sabemos que puede caber entonces en este sector de 22, por ejemplo, de 18, en el de 36. Son los únicos lugares donde podría tener yo. Entonces el first fit, que me dice es el primer ajuste, lo que hace es recorrer la memoria desde arriba. Va recorriendo la memoria desde arriba y, tal y como indica su nombre, va a poner el proceso donde quepa por primera vez. ¿Sí? Entonces dice, ¿cabe en el de 8? No, perfecto, sigo. ¿Cabe en el de 12? Tampoco. ¿Cabe en el 22? Sí, lo dejo ahí. El next fit va a ser la misma idea de ir recorriendo la memoria, pero desde el último bloque asignado. Por eso es que aquí la imagen nos está indicando cuál Oh, fue el weón, último caché bloque que, asignado. ¿cómo se llama? Entonces desde este Donde vive en punto la China empiezo a es ruta recorrer. verde, ¿Cabe en el weón. de Estoy 8 en ruta megabytes? roja. No. ¿Cabe en Bueno, el hay de que 6? cambiar de color. Tampoco. ¿Cabe en el de 14? No. ¿Cabe en el de 36? Sí, perfecto. Entonces ahí voy a dejar este proceso de 16 megabytes. Y el best fit, tal y como lo indica su nombre, lo que va a tratar de hacer es encontrar el bloque más cercano de su tamaño. ¿Sí? Es decir, va a buscar minimizar esa fragmentación externa al máximo. Entonces recorre toda la memoria, dice, ok, no cabe en el de 8, no cabe en el de 12, sí cabe en el de 22, sí cabe en el de 18, no cabe en el de 8, tampoco en el de 6, tampoco en el de 14 y sí en el de 36. Y ahí hace una comparación. Si lo deja en el de 22, va a dejar una fragmentación externa de 6 megabytes. Si lo deja en el de 18, va a dejar una fragmentación externa de 2 y en el de 36 va a dejar una fragmentación externa de 20. Entonces ahí dice, el mejor ajuste que tengo entonces, donde minimizo la fragmentación externa, es en el de 18 megabytes. ¿Ya? Así funcionan esos tres algoritmos. La verdad es que, indiferente, aquí no se menciona tanto, pero indiferente de cuál yo vaya utilizando, la verdad no hay tanta diferencia. Sí, esa es la conclusión a la que se llega cuando uno ve estos algoritmos. Es que sí, yo puedo utilizar cualquiera de estas técnicas, ya sea el first fit, el best fit o el next fit, pero la verdad es que aún así voy a estar generando fragmentación, voy a seguir teniendo este problema en cuanto a como que la memoria que no está utilizada no va a estar continua, entonces no voy a poder cargar procesos tan grandes, ¿sí? O sea como sea, indiferente del tipo de algoritmo de ubicación que yo vaya utilizando, los resultados no varían tanto como en el largo plazo, obviamente. ¿Sí? En este ejemplo uno diría como, pero claramente el best fit gana porque deja una fragmentación externa mucho menor. Y sí, en el ejemplo sí, pero como les digo, si yo viera ya esto en un sistema real, voy a ver que la diferencia no es tan notoria. Así que en realidad el algoritmo de ubicación
Sí hay que utilizarlo, obviamente, sí sería bueno saber dónde va a quedar de mejor forma, pero no es que nos otorgue una gran ventaja respecto a otras técnicas que sí vamos a ver. Hay otro particionamiento de la memoria, ya que este ya es un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más inteligente, como que ya aquí se le metió un poco de ciencia de computación, que es el sistema PARI, ¿ya? Como básicamente el sistema de compañeros. Aquí van a ver que en la PPT se habla de como una forma muy matemática, ¿verdad? Dice, miren, en este sistema los bloques de memoria son de tamaño 2 elevado a k, y voy a tener un valor L y un valor U, y este valor K siempre va a estar entre L y U, y me dice 2 elevado a L es el bloque de tamaño más pequeño asignado, y 2 elevado a U es el bloque más grande asignado. Ignoremos un poco eso porque con la imagen queda muy claro. Lo que sí es importante es que, más allá de como esta parte matemática que se explica en la PPT, lo que va a pasar con la memoria entonces es que yo voy a entender en la memoria como un solo gran bloque y cada vez que llegue un nuevo proceso yo voy a ir haciendo, perdón, particionamientos de la mitad de la memoria hasta que encuentre un bloque lo suficientemente pequeño donde quepa mi proceso. ¿Sí? Por eso se va a ir llamando sistema PARI. Y lo que va a ir haciendo esto es ir generando un árbol. ¿Sí? Por eso les decía que esto ya tiene que ver, en la imagen se va a ver mucho más claro, tiene que ver mucho con ciencia, ya como más matemática, más computacional, sobre cómo voy a ir haciendo esto. Entonces noten qué va a pasar con el sistema BARI en el ejemplo queda mucho más claro. Tengo un bloque que va a ser de 1 MB. ¿Ya? Ok. Entonces voy a solicitar ahora 100 kilobytes. Es decir, llega un proceso a memoria y dice, necesito 100 kilobytes para almacenarme. Entonces el sistema BARI lo que dice es, ok, necesito dividir esta memoria de 1 MB en dos trozos, de 512 cada uno, lógicamente. Y ahí se cuestiona, si divido estos 512, ¿tengo un espacio lo suficientemente pequeño para almacenar este proceso que es de 100 kilobytes, perdón? Y la respuesta es que sí. Por lo tanto, este bari que está quedando en la izquierda, que era de 512, lo voy a dividir ahora en dos, de 256. Y se vuelve a hacer esta pregunta, ¿puedo volver a dividir y almacenar este proceso? La respuesta es sí. Perfecto, entonces estos 256 de la izquierda los voy a volver a dividir en dos. Y voy a dejar ahora dos trozos de 128. Si lo vuelvo a dividir es de 64, por lo tanto en 64 no cabe este proceso de 100, ahí deja de dividir la memoria para ese punto y dice, ok, en este primer sector de 128 kilobytes voy a almacenar el proceso A. ¿Ya? Perfecto. Si se dan cuenta, igual esto es un particionamiento dinámico, que igual me va a generar una fragmentación externa, ¿cierto? Pero que de alguna manera está tratando de reducir esa fragmentación externa mediante estas divisiones de la memoria. Luego, por ejemplo, va a llegar un proceso que es de 240 kilobytes y se va a dar cuenta que ya existe un sector de 256 kilobytes que se generó y por lo tanto lo va a dejar ahí, igual generando esta fragmentación externa. Luego va a llegar un proceso que va a solicitar 64 kilobytes, entonces se va a dar cuenta que existe una partición que es de 128, va a decir, ah, la puedo volver a dividir, porque justo me va a caber este proceso de 64, va a hacer la división y va a colocar entonces este proceso C, ¿verdad? Que va a tener un uso de 64 kilobytes. Eventualmente va a llegar un proceso que es de 256 kilobytes, se va a dar cuenta que como que este sector izquierdo de la memoria, por así decirlo, ¿verdad? Que es de este árbol que vemos a la derecha, no tiene capacidad de almacenar ese proceso. El único sector libre que tengo es de 64 kilobytes y dice, ok, no puedo almacenarlo ahí. Entonces voy a ir por el lado de la derecha que tiene 512 kilobytes libres. Y va a hacer la división exacta, ¿verdad? Cuando divida, va a decir, tengo dos sectores de 256. Voy a almacenar entonces este proceso en ese sector de 256. Noten ahora la figura de la derecha, donde tengo una forma de árbol justamente de la representación del sistema BARI. ¿Sí? Aquí los nodos que están como tachados son nodos que hubo una división de la memoria y todas las hojas que yo vaya encontrando en el árbol van a ser sectores de memoria que o están almacenando un proceso o que están libres. ¿Ya? Pero esa es la lógica entonces que está siguiendo el sistema BARI. Noten, después por ejemplo voy a liberar B, bueno, se libera ese sector de memoria, luego voy a liberar A, perfecto, libero ese sector de memoria, después se solicitan 75 kilobytes y entonces voy a tener que volver a utilizar ese sector de 128. Y aquí está lo interesante que es cuando yo libere C, para que vayan entendiendo qué es lo que pasa después. Cuando yo libere C, entonces voy a encontrar dos baris que son de 64 kilobytes, que están continuos. Entonces, en vez de que sean dos sectores de 64, como yo quiero buscar reducir esta fragmentación externa, los voy a juntar. Los voy a volver a juntar en un solo sector de 128. Y ahí, entonces, noten que ya no tengo este problema que estaba teniendo anteriormente,
donde estoy dejando sectores de memoria como subutilizados, ¿cierto? Como que estaba tratando de hacer eso este sistema. Ahora voy a tener ese sector de 128. Noten que cuando se libere E, entonces también va a pasar lo mismo. Se libera E y el sistema va a decir, ah, mira, tengo dos compañeros que son de 128, los junto. Y cuando ellos se junten, también van a encontrar que su compañero también es de 256 y está libre. Y el sistema ahí dice, ah, perfecto, entonces tengo un solo sector que es de 512 que está libre. Y eventualmente cuando se libere D, ¿verdad? Que estaba utilizando este vary de acá, entonces se van a juntar estos de 256. Voy a tener dos varies continuos, ¿verdad? Que están uno al lado del otro, que son de 512. O sea, perdón, de 256. Van a hacer este nuevo vary de 512 y se van a encontrar dos varies de 512, ¿verdad? Estaríamos como en esta altura del árbol. Y se van a juntar en un solo vary de 1 megabyte. ¿Ya? Y de esa forma, entonces, si se dan cuenta, estoy haciendo también un particionamiento dinámico. Sí se genera fragmentación externa, pero es, por así decirlo, más inteligente, ¿verdad?, que lo que estábamos haciendo anteriormente. Sí se genera fragmentación externa, definitivamente. Sí, es casi imposible que no se genere fragmentación en los sistemas de particionamiento de memoria. Sí, es como, dado que vamos a generar fragmentación, entonces tratemos de reducirla lo más posible mediante alguna técnica. ¿Ya? Este fue un sistema que trató de cómo hacer esto. No se utiliza actualmente. Ya lo que se utiliza, como ya les mencionaba, es paginación y segmentación. Pero es una técnica que es bastante interesante de ver, ya que empieza a haber una idea de cómo, bueno, sí o sí va a existir la fragmentación, entonces tratemos de reducirla, tratemos de hacer técnicas, de hacer lo que sea, con tal de que no sea tan terrible esta fragmentación que se va a ir generando. Antes de pasar a paginación y segmentación, tenemos que entender entonces algo que ya les mencionaba, que tiene que ver con las direcciones lógicas, las relativas y las físicas. Entonces la dirección lógica, tal y como lo indica su nombre, por eso es una dirección lógica, es cómo el sistema, es una referencia básicamente de cómo el sistema va a entender que está el proceso en memoria o los datos en memoria, indiferente de dónde esté efectivamente. ¿Ya? Entonces tiene que ver cómo el sistema operativo va a mapear un proceso en memoria. ¿Ya? Y por lo tanto, tiene que traducirse a una dirección física eventualmente. Tenemos lo que se denominan direcciones relativas, que básicamente son direcciones lógicas. ¿Sí? Es la forma en que el sistema operativo dice como, ok, no sé dónde va a estar esto, pero tiene que ser relativo a una dirección que también va a ser lógica. Ya la vamos a ver en una imagen y es bastante claro, pero son direcciones lógicas. Y tengo la dirección física. Y la dirección física obviamente es dónde está ubicado efectivamente esto de manera real en la memoria. Entonces noten, una dirección entonces lógica, como esta dirección relativa, por ejemplo, que aparece acá, esto que está aquí, que es la imagen del proceso en la memoria principal, el sistema operativo, perdón, que quiero ver algo. Ah, claro, ya, está bien. Esto que está en memoria principal, esto el sistema operativo lo va a entender desde un punto de vista lógico. Indiferente de dónde estén efectivamente el programa, los datos y la pila, él va a ir teniendo algunos punteros y va a decir, mira, el programa está en la dirección L, indiferente de cuál sea ese L, los datos van a estar en la dirección X y la pila va a estar en la dirección Z. ¿Sí? Y lo entiende eso desde un punto de vista lógico. Entonces las direcciones relativas, como lo que estamos viendo acá, todo lo que dice el sistema operativo es, mira, tengo un registro base, ¿sí? Es un puntero hacia dónde está iniciando mi programa. Entonces esta dirección relativa es como, bueno, desde ese registro base, ¿cuánto me tengo que mover? Por eso aquí vemos que hay un sumador. ¿Sí? Dice, ¿cuánto me tengo que mover? ¿Cuál es mi offset dentro de mi programa, de mis datos? Y una vez que tengo eso, tengo el registro base, tengo esta dirección relativa, sumo ambas direcciones, sé dónde tengo que llegar efectivamente, y eso lo voy a tratar de traducir a una dirección absoluta. Y esa dirección absoluta me va a decir como, bueno, esto está efectivamente en memoria principal o no. Si es que está en memoria principal, simplemente voy y saco ese dato, ya sea que esté en memoria principal o en caché, lo que sea, pero si efectivamente puedo acceder a ese dato, lo tomo. Si es que no, entonces tengo que hacer una interrupción al sistema operativo y decir como, mira, este dato, esto que estás tratando de buscar, no se encuentra en memoria principal y por lo tanto hay que traerlo desde memoria secundaria. ¿Sí? Porque si no está en memoria principal, tiene que estar en memoria secundaria, no hay otra alternativa. ¿Ya? Pero eso es básicamente a lo que nos referimos respecto a estas direcciones lógicas y estas direcciones físicas. Se recordarán que hablábamos de la carga y el enlace de un programa cuando estábamos viendo procesos. Tiene que ver mucho que ver entonces con esto justamente, sobre cómo voy a entender la memoria desde algún punto de vista más bien lógico. Entonces cuando yo creo un proceso y se está cargando en memoria, sabemos que se debe crear una imagen del proceso en memoria. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el PCB me habla mucho de esto, de dónde está la dirección de memoria, de los datos, dónde está la pila, dónde está el texto, dónde está el programa como tal.
Entonces este proceso se compone de varios módulos que van a estar ensamblados como objetos que sabemos que interactúan entre ellos. Y por eso hay un enlace, ¿verdad? Yo cargo estos módulos y los enlazo entre sí. Y tengo que resolver todo lo que tiene que ver con referencias pendientes de ciertas bibliotecas y eso, bueno, ahí va a depender, ¿verdad?, de cómo funciona el sistema, de cuáles sean estos objetos movibles. La cosa es que van a ser objetos que van a ser compartidos por parte del sistema operativo o tal vez incorporar directamente al código algunas de estas cosas. Indiferente de cómo pase, sabemos que el sistema operativo entonces tiene que cargar todos estos módulos y los va a ir enlazando. Entonces el módulo de carga siempre va a decir, mira, la memoria principal va a comenzar en una ubicación X, ¿sí? En una ubicación totalmente lógica. Indiferente de cuál sea esa dirección X, el sistema operativo va a entender que esa es la dirección. Cuando hablamos de carga absoluta, el módulo de carga siempre va a cargar esa dirección en la misma parte de la memoria principal, ¿sí? Entonces todas las direcciones terminan siendo direcciones específicas o direcciones absolutas, ¿ya? El problema de esto, de por qué esto es tan limitado de hacer una carga absoluta, es que ese módulo solo se va a poder cargar en esa dirección, ¿sí? Solamente en esa dirección. Entonces lo que se utiliza mucho más es lo que se denomina la carga reubicable, ¿ya? Eso resuelve este problema. Y ahora yo genero estas direcciones relativas a un punto conocido del proceso, ¿sí? Por eso es que yo necesito estas direcciones lógicas. Si el sistema operativo entendiera que un módulo en particular de un programa tiene una dirección absoluta, entonces quiere decir que esa es la única dirección donde yo podría cargar ese proceso. Y sabemos que, hablábamos, ¿verdad?, al principio de esta clase, yo necesito permitir la reubicación de procesos, la reubicación de datos, sí o sí. No puedo ser tan limitado a dejar siempre los mismos datos y los mismos elementos de un proceso en las mismas direcciones. Entonces, esto llega a suplir ese problema y dice, no, pues lo mejor es que haya una carga reubicable y utilicemos direcciones relativas respecto a esta ubicación X, cual sea, ¿no? Y bueno, la carga dinámica, que tiene que ver mucho con la carga reubicable, es como la misma idea, pero además permite que exista un intercambio de los sectores de estos módulos entre lo que es memoria principal y memoria secundaria, ¿ya? Y obviamente entonces todas las referencias se tienen que generar como direcciones relativas, las cuales eventualmente serán transformadas a direcciones absolutas o como de la carga que efectivamente ocurra en el sistema, las direcciones reales. Entonces noten, cuando yo tengo un proceso, voy a tener direcciones simbólicas. Desde el punto de vista del sistema operativo, va a decir como, mira, voy a saltar a X, voy a cargar Y, indiferente cual sea. Y eso vendría siendo como este módulo del objeto, ¿verdad? Y las direcciones absolutas me dirían entonces, mira, siempre el programa va a partir de la dirección 1024, entonces el salto que pero así. Esa es la limitante de esta carga absoluta. En cambio, con las direcciones relativas, el programa dice, mira, tú en realidad partes en 0, entonces este salto que haces es de 400 y la carga que haces es de 1200. Y luego simplemente dice, ese 0 que tenemos acá es un X cualquiera, ¿sí? En este caso lo estamos poniendo como si fuera 0, pero como es un módulo de carga relativa, entonces dice, esto va a ser X, y ese X entonces, después cuando yo hago el salto, es de 400 más X, simplemente. Y esta carga que hago de 1200 es 1200 más X. Y así de simple. Es mucho más fácil entonces poder cargar este módulo donde sea, ¿sí? Puedo cargar el dato y puedo cargar el programa donde yo quiera y simplemente desde esa dirección física que se va a generar, yo hago esa traducción. Digo, ok, efectivamente tú no estás partiendo en el 0, ¿verdad? Tienes un puntero distinto al inicio de este programa, pero sé que tienes que saltar 400, ese es el offset que estamos buscando acá, y sé que tienes que cargar el dato que está en 1200. No importa, porque yo voy a tener este puntero inicial y estos saltos y estas cargas se van a ir entendiendo como offset simplemente de mi programa, ¿sí? Y lógicamente entonces con eso ya no necesito tener una carga absoluta en cuanto a las direcciones, sino que simplemente voy a tener estas direcciones relativas y se van a ir traduciendo en tiempos de ejecución. Y el enlace entonces, lo que va a hacer, como yo voy a tener que en este proceso de carga voy a ir cargando distintos módulos de un mismo programa, la gracia es que yo puedo ir referenciando datos e instrucciones de otros módulos. Recordarán que algo tan simple como hacer un print es algo que no es parte del programa que yo estoy generando, sino que efectivamente tiene otro módulo, tiene un objeto reubicable que es quien tiene la información de ese print. Y por lo tanto tiene que existir un enlace entre lo que es mi programa y este objeto reubicable, ¿ya?
Y como además los módulos vamos a entender que se encuentran en direcciones relativas, yo voy a tener que tener alguna tarea que resuelva todas estas referencias a memoria y que permita esta interacción entre los distintos módulos, ¿ya? ¿Cuál es la gracia entonces? Que yo voy a generar una dirección relativa para cada uno de estos módulos y voy a ir enlazando todo en un único módulo de carga, ¿ya? Como lo que aparece acá, ¿sí? Entonces yo voy a tener distintos módulos, objetos, ¿verdad? Tengo el módulo A, el módulo B, el módulo C, que recordarán que son estos objetos reubicables que teníamos. Y noten que acá todo se genera a partir de direcciones relativas. Todo lo que yo necesito saber es cuáles son los límites de cada uno de estos módulos. Por eso sale esta longitud L, longitud M y longitud N. Entonces cuando yo hago esta llamada a B, por ejemplo, que estoy llamando algo del módulo B y el módulo B llama algo del módulo C, entonces en memoria, indiferente si esto está continuo o no, simplemente dice como, mira, si tú partes en 0 como dirección relativa, entonces esta llamada simplemente dice como, bueno, tienes que llamar a L, ¿sí? Porque esa es la longitud que yo tengo como módulo. Entonces después cuando esa dirección relativa cambie, obviamente va a decir como, ah, esto es L más esta dirección relativa y va a llegar al módulo B. Después cuando esté en el módulo B, como ya avancé L del módulo A, entonces simplemente va a decir cuánto es la longitud de B, ah, es de M, perfecto, entonces como dirección relativa, cuando quieras pasar hacia el módulo C, voy a hacer una llamada de L más M y así, independientemente de la cantidad de módulos que yo esté cargando, esto lo va a enlazar de respecto a estas direcciones relativas, ¿sí? Y obviamente, como estos módulos van a poder quedar en trozos de memoria inclusive discontinuos, simplemente con las direcciones, ¿verdad?, reales, yo voy a poder ir haciendo las traducciones a direcciones físicas a partir de estas direcciones lógicas, a partir entonces de cómo el sistema operativo está entendiendo estas direcciones que son relativas. ¿Dudas? ¿Algún comentario hasta ahí? Sigamos entonces, no queda mucho más, ¿ya? Como les comentaba al principio, estas clases son más bien de conocimiento, entonces es simplemente explicarles la materia y después cada uno estudiará e irá viendo esto. Vamos a pasar entonces a hablar justamente de la técnica de paginación. Notarán que hablamos de paginación, de segmentación y con eso ya finalizamos la clase. Entonces, ya vimos que existen técnicas de particionamiento de memoria, ¿verdad? Tanto el particionamiento fijo como el particionamiento dinámico. Cada uno con sus propias desventajas y con sus propias ventajas. Ninguna de ellas termina siendo totalmente buena, ¿verdad? Como que igual uno dice como, bueno, no hay como una forma de decir como, bueno, esto tal vez es mejor que lo otro, una vez genera fragmentación interna, la otra fragmentación externa, siempre voy a tener estas limitantes sobre la cantidad de procesos más grande que voy a poder cargar. Entonces, no se utilizan simplemente los particionamientos, si no es que un sistema operativo vaya a utilizar particionamiento dinámico, o sea, perdón, particionamiento fijo o particionamiento variable, sino que se utilizan técnicas que se basan en ellas, ¿ya? Entonces, la primera técnica que vamos a ver es la de paginación. En este caso, en el caso de la paginación, la memoria principal se va a dividir en porciones de tamaño fijo relativamente pequeños, ¿sí? Entonces es un particionamiento fijo, pero con espacios pequeños, relativamente pequeños. Y a cada una de estas porciones se le va a llamar un marco. Y por otra parte, lo que voy a hacer es dividir mi proceso en porciones también de tamaño fijo que van a coincidir con el tamaño de los marcos. Y a esas porciones se le van a llamar páginas, ¿ya? Entonces la técnica de paginación consiste en asignar páginas a marcos disponibles. Esto resuelve entonces el problema de la fragmentación interna, porque solamente el último marco va a poder presentar este tipo de fragmentación. Dime, Rodrigo. Profe, me perdí en algo. ¿Cómo se divide un proceso? Porque hasta ahora lo que hemos hablado es que los procesos son como indivisibles y siempre se tienen que ejecutar y lo que puede hacer es como ordenarlo para ver cuándo se ejecuta uno u otro, pero no. ¿Cómo se puede dividir un proceso? Ya, entiendo tu pregunta, claro. Lo dividimos en cuanto a un punto de vista lógico. Sí, netamente desde un punto de vista lógico. Como que decimos, mira, este proceso, que son varios módulos, ¿verdad? Tiene el módulo, voy a volver un poquito. Esto, por ejemplo, si este es mi proceso, entonces lo que está diciendo la paginación es como, mira, esta parte del programa, divídelo. Di que este es el programa parte A, programa parte B, programa parte C, programa parte D, y así sucesivamente, solo desde un punto de vista lógico. Eso es lo que me dice la paginación. No es que lo esté dividiendo, sino que desde un punto de vista lógico estoy entendiendo ciertos sectores de memoria como, entre comillas, una división, ¿sí? En memoria esto igual va a quedar cargado,
y va a ser como un sector continuo de memoria finalmente. Pero desde un punto de vista lógico voy a tener entonces distintas páginas y cada una de esas páginas va a responder a un sector del programa, a un sector de los datos, a un sector de la pila. ¿Sí? Pero es netamente desde un punto de vista lógico, no desde un punto de vista físico. Ya, ok. Muchas gracias, profe. Vale. Lo importante entonces es que, como ya mencionaba, estos procesos se van a dividir desde un punto de vista lógico, ¿no? Al igual que la memoria, si todo esto es desde un punto de vista lógico, no es que uno haga una división real. Y esta versión entonces les vamos a conocer como páginas. Y la técnica entonces va a consistir en asignar páginas a los marcos que estén disponibles. ¿Ya? Notemos por qué esto entonces resuelve la fragmentación interna, y lo vamos a ver bien en el ejemplo, y lo importante es entender que las direcciones lógicas se van a ir resolviendo utilizando la dirección de la página y un offset. Entonces noten, tengo mi memoria principal, ¿verdad? Que está siendo dividida en marcos. ¿Ya? Los marcos y las páginas tienen entonces el mismo tamaño, excepto por la última. Noten esto, si yo tengo los marcos del 0 al 14, ¿verdad? Tengo entonces 15 marcos disponibles. Y noten que tengo 4 procesos, el proceso A, B, C y D. Entonces el proceso A se divide en las páginas 0, 1, 2 y 3. Todas estas páginas tienen que tener exactamente el mismo tamaño de los marcos. ¿Cuál es la única que podría no tener exactamente el tamaño del marco? Es la última página. Sí o sí, ¿verdad? Si cada uno de estos marcos, por ejemplo, pensemos que son de 1 megabyte, que es lo más simple, pensemos que cada uno de estos marcos es de 1 megabyte, entonces este proceso A, pensemos que pesa 3.5 megabytes, ¿ya? Entonces el marco 0 tiene que ser, la página 0 tiene que ser sí o sí de 1 megabyte, porque es el marco más grande que me está permitiendo la paginación. Después la página 1 también tendría que ser de 1 megabyte, la página 2 tendría que ser de 1 megabyte, y la única que podría ser más pequeña, y que ocurre en general, es que la última página va a ser más pequeña que el tamaño del marco. Entonces noten que en memoria principal, la página 0 del proceso A, la página 1 y la página 2 del proceso A están utilizando todo el marco. Por lo tanto, el marco 0 no tiene fragmentación interna, el marco 1 tampoco, el marco 2 tampoco, el marco 3 sí. Esa es la única que podría, no es obligación, pero va a ser la única que va a poder tener fragmentación interna. Para el proceso B pasa exactamente lo mismo. Yo cargo el proceso B, lo dividí en 3 páginas, entonces ¿cuál es la única que podría ser de un tamaño más pequeño que el marco que tengo disponible? Sería en este caso la página 2. Para el caso de C y de D pasa exactamente lo mismo. Ahora algo interesante también que sabemos que ocurre así, pero que no estábamos viendo en el particionamiento fijo, es que ahora además las páginas, ¿verdad? Y por lo tanto el proceso, no tienen que quedar necesariamente continuos en memoria. Como yo voy a usar una carga relativa a los programas, entonces simplemente cuando yo quiera hacer la traducción y quiera pasar desde la página 2 hacia la página 3 del proceso D, simplemente voy a decir, ah, mira, tú estás cargada en el marco 6 y tú estás marcada en el marco 11, entonces voy a hacer un offset, voy a hacer un salto desde la página 6, o sea, perdón, desde el marco 6 al marco 11 para llegar a la página 3 de este proceso, ¿no? Esa es la gracia entonces que vamos a tener. Noten que ahí estoy entonces reduciendo bastante el tema de la fragmentación interna, ¿sí? Porque el último marco va a ser el único que efectivamente va a poder presentar fragmentación interna. Y además esto ya me permite no tener la obligación de trabajar con procesos que estén continuos en memoria. Entonces es bastante bueno desde un punto de vista de lo que va pasando en cuanto al uso de la memoria. Em, lo que es conveniente entonces para que este esquema sea conveniente es que el tamaño de las páginas y los marcos debe ser de una potencia de 2, ¿ya? Y con esto la traducción lógica se va a traducir directamente a una dirección física. La gracia de la dirección lógica, y lo vamos a ver en un ejemplo también, es que se va a componer de un número de página y de un offset, ¿sí? El offset es cuánto tengo que saltar dentro de esa misma página. Aquí es un tema más matemático que en realidad no creo que sea tan relevante, pero cuando hacemos páginas que sean de tamaño K, ¿verdad? Tengo marcos y páginas entonces que son de tamaño K, entonces voy a generar números de páginas de n bits y un offset de m bits donde K va a ser n más m. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que vemos acá. Noten, para ir también como cerrando esa idea de qué es lo que pasa en cuanto a la fragmentación interna. Tengo un proceso, ¿verdad? Y que tiene una dirección relativa, es decir, desde donde parte, y lo dividí. La paginación que estoy utilizando entonces
me permite dividir esto en tres páginas, ¿ya? Y lo estoy guardando entonces en los marcos que aquí se presentan, la página cero en este primer marco, la página uno en este segundo marco y la página 2 en este tercer marco. ¿Cuál es el único marco entonces que puede presentar fragmentación interna? Como podemos ver aquí, es el marco, ¿verdad?, que tiene la página 2. Es imposible que alguna de las otras dos páginas presente fragmentación interna, ¿sí? Bajo la lógica entonces de que yo tengo todo este proceso y lo divido en páginas de igual tamaño, ¿sí? Por lo tanto, no puede ser que ninguna otra de las páginas presente algún tipo de fragmentación, tal y como estamos viendo aquí en el ejemplo. Entonces, cuando yo quiero llegar a cualquier dirección o dato del proceso, simplemente tengo que decir, bueno, ¿en qué página estoy? Estoy en la página cero, en la página uno o en la página 2, y eso me lo va a dar entonces los primeros 6 bits en este caso. Esto me estaría diciendo como, mira, si esta es la dirección, entonces esta es la página uno. Y el desplazamiento, que es este offset, me dice cuánto me tengo que mover en esta página uno, ¿ya? Que básicamente en este caso me dice tienes que moverte 478. ¿Ya? Y aquí entonces, esta dirección lógica va a pasar a una dirección física que va a decir, ah, mira, esta es en este marco. ¿Ya? Noten que aquí la tabla de páginas del proceso me dice, esta página está en este marco, en el marco 000110. Indiferente cuál sea ese marco, esa es la dirección. Entonces tomo ese marco, ¿verdad?, que es donde está la página, y lo concateno simplemente con este offset, con este desplazamiento, y me dice, ah, te tienes que mover 478 respecto a este marco, y estarías encontrando el dato o la instrucción que se encuentra como a la altura de esa línea que estamos viendo, ¿sí? Así de simple es la traducción cuando estamos haciendo un sistema de paginación con, como ya les mencionaba, unas divisiones de potencias de 2. Noten que estamos utilizando entonces 16 bits, así que es de potencia de 2, ¿verdad? Y estamos dividiendo entonces que los primeros 6 bits son para la página y los siguientes 10 bits son para este offset, para este desplazamiento. ¿Ya? Mientras yo tenga la tabla de páginas del proceso y me vaya diciendo entonces en qué marcos están almacenados, simplemente tomo ese marco y el offset y listo. No es mucho más que eso. ¿Ya? Entonces es una técnica que es bastante útil porque me permite reducir la fragmentación interna de ese último marco. O sea, perdón, que en general me permite reducir la fragmentación interna porque solo el último marco va a presentar fragmentación. Y además, la traducción de estas direcciones lógicas a direcciones físicas es muy directa. No necesito hacer una gran operación ni nada. Simplemente tomo a partir de la tabla de páginas, ¿verdad? Y esto es simple y directo de hacer. Podríamos hacerlo en tiempo constante inclusive, porque yo puedo utilizar alguna técnica de hatch para decir, ah, mira, esta página sí o sí va a quedar en este marco mediante este hatch, así que simplemente voy, llego hasta esta tabla, perfecto, cuál es el marco, listo, y concateno, y no es más que eso, ¿ya? Se puede hacer eso justamente porque los marcos y las páginas van a tener exactamente el mismo tamaño. Por lo tanto, lo que yo me mueva dentro del marco va a ser efectivamente lo que yo me mueva dentro de la página, ¿no? Eso es paginación. Entonces, es una técnica de particionamiento fijo, que obviamente va a tener fragmentación interna solo en la última página. Eso es lo que es interesante de esta técnica, y por lo tanto la fragmentación interna en general de todo el sistema que yo esté utilizando se va a ver reducida respecto a no utilizar una técnica como sería paginación, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran forma de utilizar este particionamiento fijo, que sería este tema de la paginación. Y por contraparte entonces vamos a tener lo que es la segmentación. Ahora la segmentación es totalmente lo contrario en términos de que ya no va a utilizar un particionamiento fijo, sino que va a utilizar un particionamiento dinámico. Noten que aquí los segmentos entonces que yo voy a ir generando, por eso se llama segmentación, porque ahora el proceso se va a ir dividiendo en segmentos que pueden tener una longitud distinta, ¿ya? Pero igual dice, mira, pero como máximo, este es el tamaño máximo que puede tener cada uno de estos segmentos. Y ahora las direcciones que yo voy a ir generando son cuál es el número de segmento al cual tengo que acceder y cuál es el offset de desplazamiento, es decir, cuánto tengo que moverme dentro de ese segmento. Ahora los tamaños, ¿verdad?, de los segmentos son variables, por lo tanto, no sufre fragmentación interna, pero sí que sufre de fragmentación externa, ¿ya? Porque, lógicamente, esto está respondiendo entonces a un particionamiento variable. ¿Cuál es la gracia? Es que en general los programas se dividen en lo que son segmentos de códigos y segmentos de datos, ¿ya? Por eso, volviendo a la pregunta que les decía al principio, por eso justamente que cuando tratamos de acceder a un dato que no nos corresponde como proceso, nos dice, oye, estás haciendo una violación de segmento. Básicamente nos está diciendo, estás tratando de acceder a un segmento que no es el tuyo. Y por eso literalmente te dice violación de segmento, porque
bueno, los sistemas modernos, como ya les decía, utilizan algo que se llama segmentación paginada, ¿sí? Pero se entiende entonces que estoy con un segmento de datos, un segmento de código que son parte del proceso y otros segmentos que no son parte de ese proceso. Esto favorece bastante la programación modular, ya que cada uno de estos módulos se puede organizar en un segmento distinto. ¿Sí? Esa es la gran gracia. Entonces, cuando yo estoy haciendo programación modular, el compilador y el sistema va a ir cargando cada uno de estos módulos como un segmento distinto del proceso. Aquí es bastante directo lo que podemos hacer. Noten que voy a tener entonces un proceso, ¿verdad? Y este proceso entonces lo voy a terminar dividiendo en dos segmentos. Lo más simple, como se mencionaba acá, es decir que va a ser un segmento de código y un segmento de datos. Entonces divido, ¿verdad? Este proceso lo voy a dividir en dos partes, el segmento 0 y el segmento 1. Entendemos que uno de ellos es el segmento de código, que otro va a ser el segmento de datos. Y ahora es similar tal vez, ¿verdad?, a lo que veíamos en cuanto a la forma en que se van a traducir las direcciones. Noten que voy a utilizar segmentos que van a ser de 4 bits y un desplazamiento, un offset que van a ser de 12 bits. Entonces, en la tabla de segmentos lo que vamos a encontrar es que necesito saber cuál es la longitud del segmento, ¿ya? Justamente para poder, en tiempo de ejecución, poder decir como, te estás pasando de la longitud máxima. Yo necesito saber dónde termina este segmento, porque a diferencia de la paginación, que tenían tamaños fijos, ahora los tamaños son variables. Por lo tanto, necesito saber cuál es tu tamaño como segmento. Cuál es el límite máximo al que puedo llegar y cuál es la base, es decir, desde dónde parte en memoria. Y ahora, cuando ya sé cuál es la base y necesito hacer el desplazamiento, entonces todo lo que dice es, ok, tomo la base, tomo el desplazamiento y ahora no es una concatenación, sino que tengo que sumar ambas direcciones, ¿sí? En este caso me dice, mira, estoy tratando de acceder al segmento 1 con este desplazamiento. Y ahí en tiempo de ejecución el sistema operativo va a decir, perfecto, el segmento 1 se encuentra en esta base, es decir, parte desde acá, es como un puntero, ¿verdad?, que dice desde dónde parte y cuál es su longitud. Si yo al hacer esta suma entre las dos direcciones me dice es menor que la longitud, entonces está todo bien. Quiere decir que estoy efectivamente dentro del segmento y estoy tratando de acceder entonces a un dato, una instrucción que le corresponde a ese segmento. Si me paso, entonces ahí es cuando cuando estoy ejecutando el programa me va a decir estás haciendo una violación de segmento. Básicamente estás tratando de llegar a una dirección de memoria más allá de lo que te corresponde. Pero en este caso, ¿verdad? Es una dirección que es válida y que básicamente nos está diciendo me estoy moviendo 752, ¿sí? Unidades, direcciones, lo que sea, ahora mismo me estoy moviendo 752 dentro de este segmento y lo logro hacer porque sé cuál es la base, sé dónde está este puntero de la línea que vemos que separa ambos segmentos y luego me muevo estos 752 mediante este offset, caigo dentro de la longitud de este segmento y por lo tanto está todo bien desde el punto de vista de que aquí no estoy tratando de acceder a una parte del segmento que no me corresponde. Entonces esta es una forma también entonces más... no hay tanta diferencia tal vez desde el punto de vista de que la fragmentación externa va a seguir existiendo, ¿ya? Pero es una forma entonces como ya más interesante de poder utilizar este sistema de particionamiento variable, donde ahora no simplemente voy a cargar todo el proceso de una vez, ¿ya? Sino que ahora voy a tener módulos. Y la gracia entonces, al igual que con la paginación, estos módulos que van a ser los segmentos, no necesariamente tienen que estar continuos en memoria. Y yo podría tener el segmento 1 y el segmento 0 y el segmento 2, por ejemplo, y que ellos estén en distintas direcciones de memoria, va a estar todo bien, porque hay un punto de vista lógico, ¿cierto? Cada uno de estos segmentos, lo único que me importa es saber cuál es su longitud y cuál es su base. Y ahí yo me voy a poder ir moviendo. Entonces, si bien esto me va a generar fragmentación externa, es real, sí me va a generar fragmentación externa porque tiene un particionamiento dinámico, lo que es importante es que, como ahora ya no necesito cargar todo el proceso de manera continua en memoria, sino que voy a tener distintos segmentos, puedo ir acomodando dónde van a ir quedando esos segmentos, ¿sí? ¿Y cómo los acomodo? Bueno, con las técnicas que ya vimos de cómo era el algoritmo de ubicación. Puedo utilizar first fit, best fit o next fit, y ahí sí empiezo a ver que efectivamente voy a tener como buenos resultados en cuanto a utilizar este particionamiento dinámico y utilizar estos algoritmos de ubicación, ¿ya? Por el hecho de que ahora estos segmentos no necesariamente van a estar continuos en memoria, yo voy a tener esta tabla de segmentos, voy a saber su longitud, voy a saber su base y
Luego voy a poder entonces traducir estas direcciones lógicas a direcciones físicas en tiempo de ejecución y voy a entonces utilizar la memoria de buena forma. De igual forma va a haber fragmentación externa, ¿sí? No es que la esté eliminando totalmente, pero al igual que veíamos que en paginación la fragmentación que se genera, la verdad que es interna, ya se veía bastante reducida respecto a no utilizar esa técnica. Aquí en segmentación también vamos a ver que la fragmentación externa también se va a ver reducida versus no utilizarla, ¿no? Y como les menciono, lo que utilizan los sistemas modernos es justamente lo que se denomina una segmentación paginada, ¿sí? Es decir, yo tomo mi proceso, lo divido en los segmentos que van a ser los módulos de mi programa y luego esos segmentos los pagino, ¿sí? Entonces hago páginas de cada uno de esos segmentos, los meto en los marcos que corresponda. Va a haber una fragmentación interna que va a ser bastante pequeña porque los segmentos ya de por sí van a ser más pequeños que todo un programa. Y bueno, ahí vamos a hablar efectivamente de qué es lo que pasa en cuanto a cómo se hacen las traducciones de direcciones y todo, pero eso es efectivamente lo que ocurre hoy, ¿sí? Tomamos el programa, el proceso, lo dividimos en distintos segmentos dependiendo de las capacidades, de las necesidades del programa, y luego esos segmentos hacemos páginas, la memoria se divide en marcos y vamos diciendo, ok, perfecto. Este programa se dividió en tales segmentos, cada uno de esos segmentos se dividieron en estas páginas y están en tales marcos y simplemente hay que hacer una traducción primero hacia el segmento y después hacia la página de ese segmento. Y esa es la forma en que se utiliza actualmente la memoria. Vamos a hablar más en detalle obviamente cuando estemos viendo memoria virtual, pero hay que entender obviamente entonces todo esto y como ya les mencionaba, esto no es memoria virtual. Mucha gente piensa que simplemente porque hablamos de segmentación o de paginación estamos hablando sí o sí de memoria virtual y no. Estas son simplemente técnicas. Técnicas que nos permiten dividir la memoria desde un punto de vista lógico y que nos permiten entonces al sistema operativo, sobre todo no a nosotros como usuarios, pero al sistema operativo, poder hacer cargas de estos datos y manejar el intercambio entre lo que es memoria principal y memoria secundaria de la mejor forma posible en cuanto a la edición de estos segmentos, en cuanto a la edición de estas páginas. Eso era entonces la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro, tal vez algo que quieran que repasemos antes de finalizar la clase. Profe, yo quedé con una duda. No entendí muy bien cómo leyó ese dibujo que aparece ahí. No, ¿Este? no me quedó tan claro. Sí. Sí, Bueno, lo mismo perfecto. con paginación, como que no entendí. O sea, entiendo qué es lo que hace la segmentación y la paginación, pero no lo logré identificar en este dibujo. En ambos casos, Sí, no hay problema. Ya mira, vamos por partes. Entonces, sabemos que paginación lo que va a hacer es tomar el proceso y dividirlo en distintas páginas, ¿cierto? Eso es lo más base. Entonces, tenemos el proceso, lo dividimos. Cada una de estas páginas tiene que quedar cargada en un marco de la memoria, como lo que veíamos, básicamente esta misma idea, ¿ya? Entonces, estas páginas que dividí el proceso van a quedar cargadas en distintos marcos. En este caso son los marcos, bueno, no sé cuál será como el marco 000101, creo que eso es 5 y soy muy malo en binario. Si no me recuerdo ese es 5, este sería el marco 6 y el marco X. No tengo idea cuál es. ¿Ya? Pero están quedando cargados entonces en tres marcos distintos. ¿Hasta ahí bien? sí, ahí estoy claro. Ya, perfecto. Entonces, ahora lo que estaba mostrando esta imagen es cómo se hace la traducción de esta dirección lógica a una dirección física, ¿ya? Porque la paginación es una forma lógica de dividir la memoria. En términos físicos, no hay una división de la memoria. Siempre hay que entender eso. Estos son simplemente sistemas de cómo el sistema operativo está diciendo, ah, mira, esta memoria está dividida de esta forma. Pero no es una división real, es simplemente un punto de vista lógico. Entonces, hay una dirección lógica. Me dice, mira, tengo que acceder a la página 1, entonces nota que los primeros 6 bits son para indicar a qué página estoy accediendo. En este caso podría ser la página 0, la página 1 o la página 2. Y además voy a tener un offset. El offset siempre me va a decir cuánto me tengo que mover dentro de esa página. Pero la página, como es una dirección, un punto de vista lógico de la memoria, no me sirve de nada simplemente saber que tengo que acceder a la página 1 de mi proceso. Lo que es relevante, voy a volver a esta imagen, lo que es relevante es saber dónde está esa página 1. Por ejemplo, aquí cuando cargamos estos cuatro procesos, la página 1 del proceso A está en el marco 1. La página 1 del proceso B está en el marco 5. La página 1 del proceso C está en el marco 8 y así. Entonces lo importante es saber en qué marco estoy, porque el marco me responde a dónde estoy efectivamente en memoria, ¿ya?
Porque cada uno de estos procesos va a tener sus páginas 0, sus páginas 1, sus páginas 2 y así, dependiendo de cuántas veces lo haya podido dividir. Entonces acá, cuando yo quiero hacer la traducción de la dirección, me dice, perfecto, tengo que acceder a la página 1 y tengo una tabla de páginas del proceso, que es esto que veíamos acá. Nota que cada una de estas tablas de páginas me dice, para las páginas del proceso, para las páginas 0, 1, 2 y 3, los marcos son 0, 1, 2 y 3. Si en ese caso corresponde porque efectivamente había una correspondencia. Para el proceso C, por ejemplo, la página 0 está en el marco 7, la página 1 está en el marco 8, la 2 en el 9, la 3 en el 10. Y así. Entonces, esta tabla de páginas de proceso me dice cuál es el marco. ¿Sí? El marco ya es una dirección física, efectivamente. ¿Dónde está ese marco? ¿Dónde inicia ese marco? Inicia en 000110. Ahí es donde inicia el marco 1. ¿Ya? O sea, perdón, el marco donde está la página 1, que no necesariamente es el marco 1, es el marco donde está la página 1. ¿Sí? Recuerda que esto no necesariamente, recuerda que esto no necesariamente está continuo en memoria, ¿no? Entonces, tengo la página 0 en el marco A, tengo la página 1 en el marco B y tengo la página 2 en el marco C, indiferente cuáles sean esos marcos A, B y C. Entonces, esta tabla de páginas del proceso me dice la página 1 de este proceso está en este marco, llamémoslo el marco B. Entonces, el marco B inicia acá, en esta línea. ¿Sí? Como te digo, no necesariamente están continuos. Inicia ahí y luego me dice, ok, entonces desde ese marco, que es el 00110, todo lo que tengo que hacer para traducir la dirección, como ya sé dónde inició, es hacer el offset. Y ese offset va a ser estos 10 bits, concateno estos dos elementos, y ahí entonces estoy llegando a este dato o a esta instrucción que está dentro de ese offset, dentro de esa página que responde a un marco. Dado que las páginas y los marcos tienen exactamente el mismo tamaño, si yo me muevo dentro del marco, entonces me estoy moviendo dentro de esa página, ¿sí? Porque tienen exactamente el mismo tamaño, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la página 2, si bien no tienen el mismo tamaño, igual tiene un límite, y eso es lo que va a entender el programa, que igual esta fragmentación interna existe. Entonces, si trato de acceder a esa parte, es como, bueno, voy a encontrar basura, básicamente. Dentro de esa parte de la fragmentación interna voy a encontrar cualquier dato, cualquier instrucción que no tiene nada que ver. Pero, si me muevo dentro de los límites permitidos del programa, entonces va a estar todo bien. ¿Con eso te queda más claro? ¿Hay algo que no te quede claro? Como cualquier duda que Sí, tengas. ahora sí, ya. Ahora ya capté La idea. la idea. Sí, sí, sí. Gracias. Súper. Entonces, igual sigamos con la parte de segmentación. Vas a ver que es bastante parecido. Ahora ya no tengo páginas, sino que tengo segmentos. Entonces, tengo el proceso y tengo dos segmentos que se está dividiendo el programa, que son el segmento 0 y el segmento 1. Nuevamente, estos segmentos no necesariamente están continuos en memoria. Todo lo que yo sé ahora es que tengo el proceso que se divide en dos segmentos, el segmento 0 y el segmento 1. Cada uno de estos segmentos, ahora como son de tamaño variable, no responden a un marco, porque la memoria ya no se está dividiendo de esa forma. Ahora la memoria se entiende como algo global. Dice, todo esto es lo que tengo de memoria. Y lo que necesito saber entonces es cuál es la longitud y cuál es la base de ese segmento. Es decir, cuál es el tamaño máximo, ¿sí? Para saber cuáles son los límites de ese segmento, porque el segmento 0 tiene una longitud particular para el segmento 0 y el segmento 1 también tiene una longitud particular para ese segmento. Y cada uno de los segmentos que yo pueda encontrar del mismo programa o de distintos programas van a tener longitudes distintas. ¿Qué es lo que necesito saber sí o sí? Es dónde inicia ese segmento. ¿Ya? Entonces el segmento 0 iniciaría en este puntero, ¿ya? Que es un puntero hacia la memoria real, y el segmento 1 inicia en este puntero. Entonces, ¿dónde están esos punteros? Justamente en la tabla de segmentos del proceso. Cuando yo leo uno de estos segmentos, ¿sí? Este segmento va a ser de 4 bits, entonces me va a decir, mira, estos primeros 4 bits me están indicando cuál es el segmento que quiero leer. Por ejemplo, esta dirección lógica me dice, es el segmento 1 con un desplazamiento de 752. Obviamente esto en binario, pero eso es lo que me está diciendo. Entonces la tabla de segmentos me dice, mira, el segmento 1 tiene esta longitud, no puedes pasar de este límite. Y tiene este puntero base. Aquí está apuntando. Entonces, ¿cómo me muevo yo? Simplemente hago una suma entre esa base, que van a ser estos 12 bits, y el desplazamiento de estos 12 bits. Y eso me va a determinar diciendo como, lo que estás haciendo entonces es moverte desde este inicio de la memoria, que es una dirección de memoria real, te estás moviendo estas 752 posiciones para llegar a este dato o a esta instrucción. ¿Cómo sé yo ahora que esa instrucción o que ese dato pertenece a ese segmento? Porque tengo una longitud máxima. Si yo trato de pasarme de esa longitud máxima, que es la que me está indicando la primera parte de la tabla de segmentos,
Entonces quiere decir que hice una violación de segmento. Traté de pasar un segmento que no me correspondía. Si es que no, si es que estoy dentro de este límite, de este threshold, entonces efectivamente estoy dentro de mi segmento y simplemente tengo que rescatar ese dato o esa instrucción. ¿Con eso te queda más claro? Sí, profe, ahora sí me quedó mucho claro. Gracias. Súper, no, gracias a ti por tu pregunta, sí, seguramente también para el resto puede ser clarificadora. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, algo que no les haya quedado claro, ya sea de segmentación, de paginación, de los particionamientos, cualquier cosa de lo que estábamos hablando hoy? Bueno, si no hay dudas, dejaríamos hasta acá. Sé que fue una clase más corta, prefería hacerla de una sola tanda sin el receso, porque así terminábamos también un poco antes. Ya, como les comentaba al principio de clase, esta parte ya no tiene algo aplicado. ¿Sí? Por lo menos cuando yo hice este curso, sí se pedían laboratorios de esto, pero era todo muy como genere como una idea de la idea. ¿Sí? O sea, ya esto tiene que ver con un punto de vista lógico. Entonces, como hacer algo, de nuevo, hacer como un simulador de esto, ¿verdad? Que sería como la idea de la idea, nunca consideré que fuera tan clarificador. ¿Sí? Por eso yo no le doy tanto énfasis, no le doy tanto tiempo a esta parte. Como les mencionaba también al principio, esto es conocimiento que puede llegar a ser bastante útil si tal vez uno genera un sistema operativo o algún tipo de programa, alguna necesidad que tiene que ver mucho con memoria. Es como, mira, pero tenemos estas ideas, como podríamos basarnos en ellas tal vez para hacer una gestión más eficiente o cosas de ese tipo. Pero en general es conocimiento que interesante, pero desde un punto de vista práctico tal vez no tan útil necesariamente. Como les digo, ¿no? Obviamente hay casos particulares donde uno podría decir como esto puede llegar a ser bastante útil por X y Z motivos, pero por lo menos desde mi experiencia laboral no ha sido tan así. ¿Ya? Interesante, sin duda alguna. Es bueno saber también cómo este tema de la virtualización, que aún no estamos hablando, pero cuando ya estemos hablando de virtualización, nos vamos a dar cuenta de que en realidad vamos a seguir como muchas de estas ideas, pero ahora desde un punto de vista de la virtualización. Y la virtualización, más allá de la memoria, es algo que se utiliza mucho como técnica. Si uno virtualiza casi todo lo que uno puede tener como en el sistema, lo termina virtualizando. Y me imagino que por X y Z motivos en algún momento habrán trabajado con máquinas virtuales o si trabajan con máquinas virtuales, bueno, se llaman máquinas virtuales porque justamente lo que uno hace es virtualizar la máquina. Como todo ahora en mi computador lo virtualizo para generalmente de verdad instalar algún otro sistema operativo o algo así y finalmente se virtualiza todo. ¿Sí? Y como les digo, eso es algo que se hace bastante el tema de la virtualización. ¿No? Hay virtualización de memoria, virtualización de periféricos y, bueno, virtualización de muchas cosas que uno podría entender como parte del hardware del sistema. Así que es interesante también, como les digo, desde ese punto de vista de lo que tiene que ver con virtualización como técnica. ¿Ya? Pero eso, siendo muy franco, considero que este es conocimiento interesante, tal vez no tan aplicado. ¿Ya? Por eso es que no le dedicamos tanto tiempo y nos basábamos mucho más en lo que tiene que ver con procesos y hebras, que sí es un conocimiento que después es muy aplicado y es muy útil como les decía al principio, para poder mejorar tiempos, para reducir tal vez costos, ahí va a depender netamente de lo que estemos haciendo con ellos. ¿Ya? Así que eso, estimados. Como les comentaba al principio, yo creo que las notas de la PEP 2 sí o sí durante la siguiente semana, viernes a más tardar, como los de diurno volvieron a clase, esta semana igual fue bastante cargada en tareas y pega y preferí, dado que recién habíamos tenido la PEP la semana pasada, dejarlo un poco de lado y poder atender a todas las necesidades de los niños, que obviamente cuando vuelven de paro hay como muchas cosas que tenemos que atender rápidamente. ¿Ya? Así que eso, como siempre, cualquier duda, cualquier consulta que vayan teniendo, me la pueden hacer llegar al correo. Les recomiendo que desde ya vayan estudiando, vayan repasando estos conceptos, porque recuerden que son solo 2 semanas de clase, es decir, esta fue la primera. Luego el próximo viernes hacemos la clase de memoria virtual, resolvemos dudas, todo lo que queda ahí como no tan claro. Y después el viernes, perdí la fecha, creo que era 14, estaríamos haciendo no, viernes 12. El viernes 12 estaríamos haciendo la PEP 3. ¿Ya? Recuerden que es una prueba netamente conceptual. Y después ya con las 3 notas simplemente veríamos casos excepcionales, si es que alguien se va a examen, ahí tendremos que ver bien cómo se hace también. ¿Ya? Eso, estimados, que estén súper bien, les deseo un muy buen fin de semana y nos estaríamos encontrando el próximo viernes. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Bien, chao.